Algunas personas sienten que el sexo que se les asignó al nacer no coincide con su identidad de género, por eso suelen asumirse como transgénero, término que incluye las diferentes identidades de género que las personas pueden tener, cuando, tal y como te lo mencioné, su identidad de género es diferente al sexo que se les asignó al nacer. Ser transgénero en 2022 no debería ser un problema, según vivimos en la era de la información en la que todo está a un clic de distancia. Pero lamentablemente vivimos tiempos violentos en donde la comunidad trans enfrenta retos muy grandes y en donde todos debemos comprometernos para cambiar lo que está pasando. Este es el primer episodio de 2 con el que termina el especial del Pride, que no me dejarás mentir, estuvo increíble. Y platico con nuestra vieja amiga y co-conductora especial de este espacio, María Galicia. Y también desde Panamá tengo a dos muy queridos amigos, Pau González, presidente interino de Hombres Trans Panamá, y Nicolai Walt, director de proyectos de Hombres Trans Panamá. Y en este episodio hablamos sobre la comunidad trans, abriendo con un breviario académico de terminología necesaria para entender el tema. Y en esta primera entrega conoceremos la historia de Pau. ¿Cuáles fueron sus retos? ¿Cuándo se dio cuenta que su identidad de género no coincidía con su sexo biológico? ¿Qué papel jugó su familia en este proceso? Y mucho, mucho más. Este es el episodio 18 de la tercera temporada de Cositas de Niños. En Cositas de Niños hablaremos de esos temas que nos hacen sentirnos vulnerables. Eso de lo que nos dijeron que no podíamos hablar. Junto a expertos y amigos abriremos la conversación a todos esos asuntos de los que necesitamos platicar y conoceremos las historias que inspiran de personajes que han luchado por llegar hasta donde están. Recuerda que puedes suscribirte a nuestro canal en las distintas plataformas y calificarnos para llegar a más personas. También estamos en Instagram, en Facebook y en TikTok como Cositas de Ninos el podcast y en Twitter simplemente como Cositas de Ninos. Yo soy Víctor Cuevas y esto es Cositas de Niños tercera temporada, un espacio de encuentro contigo. Les doy la bienvenida a este, pues digamos que el episodio final y el preepisodio final son los dos episodios finales de este gran especial del Pride, que pues, hemos tenido grandes activistas, grandes personajes y no podíamos cerrar este especial sin tener pues grandes activistas y grandes personajes. La verdad, estoy muy contento, muy feliz de tener a tremendos personajes desde Panamá. Pau, Nico, bienvenidos a Cositas de Niños, ¿cómo están? Hola, buenas noches. Mucho gusto. Muy felices de estar aquí para compartir con ustedes. Hola, muchas gracias por la invitación y feliz también. Me siento muy honrado de estar aquí. Pues bueno, hoy vamos a tener pues una plática, digamos que un poco académica para comenzar de los basics, porque creo que el tema de la comunidad trans es un tema súper importante. Digo, el tema LGBT en general es muy importante, pero el tema trans creo que es vital, fundamental, porque últimamente pues, hemos visto más frecuentemente ese tema y porque creo que las violencias actualmente, pues gran parte de la violencia LGBT, contra la comunidad LGBT se concentra en la comunidad trans. Y vamos a comenzar pues desde scratch para que vayamos entendiendo poco a poco elementos importantes para entender el tema y vamos a ir también conociendo la historia de Nico y de Pau, pues para que entendamos que no nada más desde que un día me levanté y me acosté siendo María y desperté queriendo ser Víctor, porque no es así. Las personas lamentablemente piensan que es así y pues no tiene nada que ver. También tenemos a María, en algún momento María se conectará, tiene problemas ahorita con su conexión, pero la primera pregunta, Nico, Pau, que pues creo que les tengo que hacer es, ¿a qué nos lleva el término trans? Bueno, si quieres yo voy. A ver, Vale, Pau. bueno, el término trans es un paraguas bastante amplio, ¿no? Y son las personas que son disidentes del sexo asignado al nacer. Todas las personas nos asignan un sexo al nacer, pero cuando la persona no nos identificamos con ese sexo que nos imponen al nacer, queremos hacer una transición, ya sea social, ya sea acompañada con profesionales de salud o demás, es una persona bajo este paraguas trans. Y bajo este paraguas trans están las personas trans masculinas, trans femeninas, hombres trans, mujeres trans, personas no binarias. Y dentro de personas no binarias también están las personas género no fluido, por ejemplo. Em,
más que nada, la manera más fácil es que es un paraguas. Y abajo de este paraguas son las personas que no se identifican con el sexo que le asignaron al nacer. Ok, ok. Y aquí eh, voy a la gran confusión y a la gran pregunta y a la gran duda de qué diferencia hay entre transgénero y transexual, porque creo que ahí sí siempre hay como un de, ¿qué es eso? Entonces te vas al paraguas trans y ya todo es trans, pero creo que es bien importante entender qué es transgénero y qué es transexual. Voy a responder yo. Bueno, una excelente pregunta. Cuando hablamos de personas trans, sí abarca estos dos términos. Las personas transgénero son personas que no han empezado, no quieren una transición química, ¿verdad? Que incluya hormonas, cirugías. Y las personas transexuales somos quienes hemos hecho una transición química, ya sea con hormonas, con cirugías. Entonces, es como esa sería la definición, un poco más clara para no entrar a términos más complicados, pero ese es el término entre las dos diferencias de ser transexual y transgénero. Mencionaron un término importante antes de continuar y antes de seguir al tema de disforia de género, y es el tema de no binarias. Y ese también es un término que hemos empezado a conocer y que todo el mundo está así de, ¿qué rayos es eso? Porque pues vamos al punto, ¿no? O sea, lo importante de este espacio siempre es aclarar dudas, dar información para que las personas entiendan, ¿no? Y al rato no sea como que, es que no sé, no entiendo, no comprendo. Bueno, que no hay excusa, aquí te lo estamos diciendo. ¿Qué es una persona no binaria? Y bueno, una persona no binaria quiere decir que no se identifica ni con él ni con ella. Simplemente una persona que no quiere entrar en ese binarismo en el que todos hemos crecido. Y tienen sus experiencias de vida en donde, pues, por ejemplo, un baño debería ser un baño inclusivo, en donde no sea ni para él ni para ella, sino para todo el mundo. Por ejemplo, en Panamá, por ejemplo, estamos tratando de ver el tema de que tengamos leyes para que nuestro marcador en nuestras identificaciones correspondan con quienes somos, pero si nosotros luchamos, por ejemplo, por que salga la M de masculino, se quedarían por fuera las personas no binarias, que las personas no binarias no se identifican ni con él ni con ella. Entonces, desde mi conocimiento, eso es lo que es una persona no binaria. Pero sería interesante que en futuro inviten a una persona no binaria en algún programa, Claro, porque yo no puedo hablar por persona no binaria porque claro, soy claro. una persona no binaria. Sí, no, 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 lo entiendo. Simplemente es como para comprender digamos que este grupo, que vamos al punto, creo que hasta muy recientemente empezamos a escucharlo más frecuentemente y todo el mundo es como que, ajá, ¿y eso qué es, no? Entonces, y sobre todo cuando comienza a escuchar que estrellas, no sé, actores, cantantes, Nombres neutros. ¿mande? Las personas no binarias también algo que es muy importante decir es que usan pronombres neutros. Neutros, claro. Y es ahí donde viene la inclusión, bueno, al menos en el español del y en el inglés del they, ¿no? Que es cuando estamos hablando del lenguaje inclusivo, ¿no? Que ya es como para incluir a todos, bueno, a todos en este caso. Ahora bien, dentro de esto tenemos un término también que siempre nos mencionan, que va muy de la mano dentro de este camino trans, que es la disforia de género. ¿Qué es la disforia? Bueno, la disforia sería ese sentimiento de incomodidad que algunas personas trans experimentan, no todas, Ok, en donde uno siente que hay algo en tu cuerpo que no va ahí, no te gusta. Por ejemplo, en mi experiencia, yo recuerdo que cuando yo era adolescente, Panamá es un país bastante caliente y yo me ponía 3 abrigos porque no quería que se viera mi pecho. claro. Entonces, yo no entendía por qué lo hacía. Y era que me incomodaba, no lo quería ver, no quería pensarlo, que estaba allí. Y mi manera de esconderlo era poniéndome toda la ropa posible. Y todo el mundo como, ¿no tienes calor? No, no, yo estoy bien. Pero Y porque era querías porque ocultar, ¿no?
Sí, porque me molestaba, no lo quería, no me sentía. Yo de hecho cuando lo explico, bueno, cada persona lo puede explicar diferente, pero es como que un día te levantes y tienes como un dedo de más en la mano y dices, ¿qué hace esto ahí? No va ahí. No va ahí. ¿Cómo lo quito? Claro. Sí, entonces, más o menos la disforia es ese sentimiento de incomodidad, porque tu cuerpo no va de acuerdo a quién tú eres, no te sientes a gusto. Y bueno, no quiero ahorita meterme mucho en ese tema porque lo vamos a platicar con sus experiencias, que creo que va a ser un ejercicio bastante padre, bastante interesante, porque como les contaba al inicio, ¿no? Lo que quiero realmente es platicar con ustedes, más allá de toda esa terminología académica que igual ya muchas personas pues, lo conocemos y demás, pero hay quienes no. Sí me interesa como conocer su proceso, ¿no? Conocer, pues, cómo fue desde que eran pequeños, que se sentían en el envase incorrecto y pues para que también entendamos pues que no es de que un día me acosté siendo María, el otro día "Duda, quiero ser Víctor", ¿no? Que es todo un proceso y que tampoco es una moda, porque justamente ayer, sí, fue ayer, tuve una discusión muy grande, justamente porque, bueno, ahora ven que hubo un escandalazo por la serie de Jurassic World, Campamento Cretácico en Netflix, porque en el último capítulo salen dos chicas besándose y hay una publicación, la típica publicación del papá espantado conservador de que no, es que ese episodio lo tuve que cortar porque lo estaba viendo con mis hijos y para mí eso fue muy fuerte y es que eso acaba con su inocencia y hay que ver que ese contenido y no sé qué, y es como, ok. Y lo que yo argumentaba es, oye, ¿sabes qué? O sea, yo creo que le estás negando el mundo a tus hijos. O sea, le estás vendiendo un mundo que no existe. O sea, un mundo que ya no está. O sea, ahorita hay personas LGBT en el mundo, punto. Y tú como padre eres el responsable de darle la educación a tus hijos. O sea, tus hijos no nacen sabiendo que es azul y rosado. Tus hijos nacen en blanco. Tú les metes el prejuicio. Tú les metes la idea de está mal o está bien o esto no, o esto es raro o esto no. O sea, y esa fue mi discusión de ayer y sobre pues, y es lo que quiero, ¿no? Que acabemos como que con esos comentarios patéticos de personas que salen, no, es que tú deberías de ser padre primero para entender. O sea, yo no tengo que ser padre. A mí me educaron desde pequeño a que esto es rojo, esto es negro, esto es azul, hay un arcoíris de posibilidades y respeta. Punto. Entonces, yo no sé por qué no pueden replicar ese modelo a las demás personas, pero parece que es algo imposible y parece que no lo pueden hacer porque están atentando contra la inocencia de los niños, no sé de dónde, no sé por qué, y creo que atentan más como poniéndoles esas fobias ridículas en un mundo tan violento que platicamos al inicio, que Panamá y México no difieren tanto en cuanto a la violencia que viven las comunidades LGBT. Y regresando como al tema académico, antes de entrar a la parte buena, creo que también es importante, pues, hacer otra como diferenciación entre sexo y género. Son cosas distintas. Eh, la diferencia del sexo y género es que el género es algo social, ¿verdad? Y el sexo es algo biológico. Tú naces con el sexo asignado femenino al nacer, por así. Y tu género es como tú te identificas. En mi caso, pues a mí me asignaron la F al nacer, pero mi género, que es algo social, yo lo decido, yo me siento como un hombre, yo soy un hombre, y a pesar de que no puedo cambiar cómo nací, porque eso fue algo que me asignaron, sí puedo decidir mi género. Claro. Es algo que nosotros, pues, con lo que nos podemos identificar. O sea, el género básicamente es bueno, digamos que el envase social que nos crean, pues el rol social que nos generan y ese que nosotros asumimos dentro de la sociedad. Y finalmente el sexo, pues es como nacemos, o sea, como nos manda natura y bueno, los genitales, todos, la parte, como digamos que la parte del cuerpo, pues como nacemos y demás, y que eventualmente pues también se podrá cambiar de alguna manera. María, ¿alguna pregunta? Te veo inquieta. Sí, tengo varias. Tengo inquietudes de preguntar, por ejemplo, Pero la vamos a di- lo académico.
Antes de las demás, vamos a lo No, académico. a eso voy. Ok. A título personal, y es una pregunta muy, muy académica. Creo que, por ejemplo, yo como adolescente, niño, adolescente, me costó trabajo hacer la diferencia, más bien la separación entre el género y la atracción sexual, por ejemplo. O sea, una persona que a mí me dice de repente, cambio de género, yo no soy mujer, quiero ser hombre, yo no soy hombre, quiero ser mujer, automáticamente, erróneamente, por ejemplo, muchos años asumí que entonces cambias, ¿no? De tu atracción sexual. Y Tu esta orientación parte, sexual. claro, y entonces esta parte de desaprender esta idea preconcebida, que bueno, si eres una cosa y como que todo tenía que cambiar, fue de lo más eh, difícil de digerir, pero no porque tuviera algo en contra, sino porque creo que no tenemos información, no tenemos la suficiente información real para descontextualizar una cosa de la otra. Siempre decimos, bueno, eres hombre, te deben de gustar las mujeres, eres mujer, te deben de gustar los hombres. ¿Cómo fue ese proceso para ustedes de descontextualizar lo que soy, lo que quiero ser y lo que me atrae? Y bueno, desde mi experiencia, por ejemplo, en mi adolescencia, yo tenía muy claro que me gustaban las mujeres. Mm, ¿Qué pasa? Que en ese entonces yo no tenía la información. mm. Entonces, yo cuando le digo a mi mamá, no, que me gustan las mujeres, mi mamá me dice a mí, oh, eres lesbiana. Y dije, debe ser, yo no sé. Claro, esos puntos donde asumimos y tenemos esa información que estamos absorbiendo por ósmosis del ambiente, ¿no? En la escuela, lo que nos dicta la familia, lo que está alrededor que no es la información completa. Entonces, nos vamos con ese, perdón, nos vamos con esa fila, ¿no? De decir, si soy esto, entonces es por lo tanto obligatorio querer el otro. Y esa parte ha sido, creo, de las más importantes para entender, ¿no? Toda la gama, que una cosa es cómo te identificas y otra cosa es a lo que aspiras, a la gente con la que te quieres rodear, etcétera. Esa creo que ha sido Sí, porque finalmente, más difícil, ¿no? pues, o sea, tu identidad de género no define al final del camino tu orientación sexual, son cosas completamente diferentes, ¿no? Pero no tenemos la suficiente información. Bueno, creo que ahora, gracias a mucha gente y gracias a los movimientos, gracias a todos los activistas, hemos tenido más acceso a esa información donde ya no asumimos, o sea, tú tienes esto y entonces por lo tanto eres el otro y debes de hacer esto y debes de hacer el otro. Pero antes era un dado y la educación sexual oficial que se daba en las escuelas, incluso pudiera decir que en una escuela que tuvo una mentalidad muy abierta como la mía, no teníamos esa información, era incompleto, o sea, eras mujer o hombre y por lo general a los hombres les gustan las mujeres y por lo general a las mujeres les gustan los hombres y hay excepciones, punto, 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 ¿no? Y ya, no había más detalle al respecto, entonces creo que también eso es parte, no parte, creo que mencionabas, ¿no, Víctor, ayer de tu discusión con la situación de la falta de inocencia y lo que quieras, no tenemos esa información y descontextualizamos todo y eso es lo que nos hace incómodos, ¿no? De decir, a mí es el que me está incomodando y no sé qué explicar. Yo creo que más que a los padres, ¿no? No sé qué opinen. Digo, no sé en Panamá cómo está la situación y digo, no, realmente no creo que diste mucho, Mm, finalmente mm. somos todos del mismo barco, pero aquí los papás no quieren que en la escuela les den educación sexual, pero tampoco ellos les dan la educación sexual a sus hijos en casa y tampoco tienen la información, o sea, también desconocen toda la información y llegado el momento en el que tienen que hablarles de sexo, les dan más la información. O no Entonces, les dan información. pues, nos dan información, o sea, ni en la escuela que digamos que es un enfoque formativo se las pueden dar porque los progenitores se molestan, pero Mm. tampoco ellos se las dan. Entonces es como, a ver, entonces, ¿de dónde van a obtener la información? No sé cuál es la realidad en Panamá. Sí, en Panamá, aquí hay muchos grupos antiderechos, muchas personas fundamentalistas, religiosas, que muchas veces pues están en contra de cualquier tipo de educación sexual y reproductiva, pero hay una contradictoria porque
Hay muchos casos de pedrastería en las iglesias. Entonces es como estás en contra de personas LGBT, pero cuando hay estos casos, ¿en dónde estás? ¿No? Claro. En Panamá se dio una situación muy sensitiva hace un tiempo atrás, que en los albergues que son del Estado para protección de niños, estaban dando casos de muchos abusos sexuales a estos niños. Y ahí la iglesia estaba desaparecida, pero apenas tratamos de avanzar los derechos de personas LGBT, del reconocimiento de nuestra identidad, de poder formar un proyecto de vida y demás, ahí de una vez dicen que estamos tratando de dañar a la sociedad. No, la sociedad se daña por personas que abusan a menores, personas que golpean a las mujeres, violencia doméstica y demás. Hay muchas cosas, ¿no? Y en lo que estaba mencionando María, me parece importante mencionar que crecemos en un sistema muy heteronormativo, un sistema en el que apenas tú dices, me gustan las mujeres, entonces eres lesbiana, te meten en una cajita. Y el espectro de la diversidad es inmenso, como los colores que hay en el arco iris, no tiene que ser blanco y negro. Entonces uno crece en una sociedad que te dice, bueno, si eres hombre, tienes que vestirte así y actuar así. Si eres mujer, no hay una sola manera de ser hombre y no hay una sola manera de ser mujer. Las personas, como lo dice en la Declaración Universal de Derechos Humanos, en el artículo 1, todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos. Entonces, las personas deben poder desarrollar su personalidad, su expresión en lo que les haga feliz. Al final del día, no tenemos que vivir por los demás, sino lograr nuestro mayor potencial. Y ningún grupo antiderecho debe limitar eso. Tienen todo el derecho de creer en quien quieran creer, pero que no limiten los derechos fundamentales de personas como nosotros. No, y es importantísimo eso que mencionaste sobre derechos humanos, porque muchas veces estos grupos conservadores sienten que tienen la libertad de emitir discursos de odio basándose en su libertad de expresión. Y déjenme les voy diciendo, la libertad de expresión, y hay jurisprudencia al respecto, en el momento en que ustedes hacen discursos de odio y atenta contra el libre desarrollo de la personalidad y otros elementos de derechos humanos, se acaba su libertad de expresión. Entonces, nada más para que lo tengan presente. O sea, en el momento en que ustedes hacen un discurso de odio, se acaba su libertad de expresión. Aprendan leyes, métanse a estudiar un poquito, métanse a leer un poquito, que no les quedaría nada mal comprender esa parte. O sea, cualquier discurso de odio atenta contra, que atente contra, atenta directamente con derechos humanos, se acaba su libertad de expresión y eso es súper importante que lo comprendan. Y vamos ya a terminar la parte académica de este episodio, porque ya me interesa entrar a la siguiente etapa de esto. Me importa mucho porque creo que es fundamental. Y vámonos el tema de identidad y expresión de género. ¿Qué son ambos? Bueno, la identidad de género es, por así decirlo, cómo tú te identificas. Tú te identificas como una persona no binaria, como una persona, como un hombre, como una mujer, ¿verdad? Eh, y lo que es la expresión de género es que yo puedo, ustedes, yo les digo, mi pronombre es él, ¿verdad? Y ustedes me pueden ver a mí, de mi expresión de género, que tal vez yo tenga una falda puesta, tal vez yo tenga una expresión de género femenina, ¿verdad? Eh, que no va a lo que de repente a mi identidad de género. Entonces, esa parte hay que tener como un poquito de cuidado porque a veces asumimos que una persona, por el simple hecho de verse femenina o femenino, su pronombre es ella, por así decirlo. Yo llegué aquí, pero yo no dije cuál era mi pronombre. Y de repente mi pronombre podría ser ella, a pesar de que mis características fueran Claro. masculinas, ¿verdad? Entonces, pero mi pronombre es él. Nada más Sí, sí, para sí. decir claro, ¿no? Bueno, esa es como una manera fácil de explicar esta parte. Y una pregunta que creo que también es súper importante, que ya digo, más adelante la vamos a encontrar en la historia de cada uno de ustedes, es hacer la transición. ¿Qué es hacer la transición? Y se los pregunto porque bueno, María y yo tenemos una amiga trans y personalmente les voy a decir, o sea, yo
yo sabía el tema, conocía el tema, pero ya cuando lo vives de cerca te interesas más por el tema, porque finalmente quieres ser ese amigo que no le va a fallar a la amiga y que no quiere ser como incómodo, ¿no? Hacer preguntas incómodas Quieres, o comentarios quieres incómodos. estar ahí, pero No sabes volvemos cómo. sí, volvemos al punto de la falta de información, de no sabes cómo, no sabes cómo actuar, no sabes qué decir, no sabes qué hacer, y te vuelves un poco como la tía awkward de le estoy aplaudiendo o demás, o estoy aquí queriendo salir en la foto, cuando no, este tipo de cosas que uno puede pensar que ayuda, pero en realidad hasta lastima, ¿no? A veces. Entonces, Sí. Y aquí ese entra, es mucho de nuestro interés, ¿no? Querer apoyar en la manera correcta, no en la manera en la que nosotros creemos que deberíamos hacerlo. y aquí entra el término, ¿qué es pues hacer la transición? Bueno, yo creo que hacer la transición depende de cada persona. Para mí, la transición es que el mundo me lea como yo me siento, como yo me identifico, con quién yo soy. Yo soy un hombre y he hecho una transición social, he hecho una transición química, he hecho cirugías para adaptar mi cuerpo a como yo me siento, pero puede que para otra persona la transición solamente sea cambiar su nombre. Claro. Entonces, depende de cada persona. Y la mejor manera de apoyar, en mi parecer, sería preguntando con respeto siempre, dime cómo quieres que te llame, dime cómo quieres que te trate, y si en algo fallo, dímelo para poder hacerlo mejor. Y ya, partiendo desde allí, uno se siente como que, oh, wow, esta persona me ve, me valida, me quiere acompañar desde el respeto y me quiere acompañar desde una apertura para aprender y caminar en este camino junto a mí. Y yo, cuando empecé transición, por ejemplo, lo hice de una manera en donde invitaba a la gente, si quieres ser parte de mi vida y de este camino que voy a llevar, tú eres bienvenida, bienvenido a caminar conmigo. Y si no, pues yo voy a seguir por ese camino. Dice con algo, creo yo, súper importante, ¿no? La parte del respeto y la parte de preguntar cómo. Y eso lo saco a colación porque, digo, en este momento quizá cometí el error de no hacerle la pregunta justamente que decía Nico, de ¿cuál es mi pronombre, no? Yo asumiendo de antemano que, pues, estamos hablando de hombres trans, pues ambos asumían como hombres, pero ya aprendí que al inicio, bueno, yo al inicio de las entrevistas, ¿cuál es tu pronombre? Por ejemplo, con Sergio, de los episodios pasados, dije, a ver, ¿cuál es tu pronombre? Dime. Porque, o sea, puede que tú seas del equipo, no voy a estar hablando en neutro siempre. Ok, es válido, va. Pero sí, cuando menos, ten la cortesía, el respeto de si te diriges a alguien en concreto, pregúntale, ¿cómo quieres que te llame? Y si esa persona te pide que le llames en neutro, pues háblale en neutro, ¿no? Te cuesta llamar, o sea, hablarle en neutro. O sea, no te estamos diciendo que vayas por la vida hablando en neutro, si no quieres, no lo hagas. Pero si te diriges a una persona, pues mínimo dile, ¿sabes qué? ¿Con qué pronombre quieres que llevemos la conversación? Y pues ya por respeto, por cortesía, pues lo adaptas, ¿no? A como te lo está pidiendo esa persona. Nada nos cuesta ser buenas personas. Y vamos a la parte que ya quería que llegara, porque sí me interesa mucho conocer el proceso, porque pues creo que es importante. Cada quien tiene su proceso y sí quiero conocer como de manera separada el proceso de cada quien, porque lo hemos dicho siempre, lo hablamos justo cuando hablamos del closet, ¿no? Por ejemplo, en el tema del closet, pues que el proceso del closet es diferente para cada persona, ¿no? Hay personas que piensan que nunca van a salir del closet o personas que no ven a salir del closet y personas que salieron y que tuvieron procesos completamente diferentes. Y creo que así también es en el proceso de una persona trans. El proceso es diferente, o sea, no hay un A, B, C, D, sino cada quien lo lleva pues a como las circunstancias de su vida les permite llevar. Y bueno, comenzamos con Pau, porque me aparece aquí arriba. Pau, ¿cómo fue tu proceso desde que eras, pues, en aquel momento pequeña? ¿Cómo te sentías? ¿Cómo te diste cuenta? ¿Qué dijiste? What the fuck, ¿qué está pasando conmigo? ¿En qué momento hablaste? ¿Tu familia cómo te apoyó? Cuéntanos. Bueno, una historia larga, pero la voy a resumir de la mejor manera Tenemos tiempo. posible. Desde que yo era niño, era como, yo soy un niño y el mundo me quiere imponer que yo soy una niña, yo no soy una niña. Y me acuerdo de que tenía 3, 4 años y mi mamá siempre me quería tratar como niña y yo era como, no me trates así, ¿no? Y me ponía a gritar, me ponían vestido, lacito,
y era como si me estuvieran haciendo un daño físico. Yo gritaba y lloraba y era como que no. Entonces, me acuerdo que, bueno, era como que no, mis padres no tenían la información que tienen hoy en día y entonces me corregían y era, no te sientes así, no camines así, no te hables así, no, o sea, todo era no. Entonces era como matando mi espíritu, mi alma. Sin querer, eso fue lo que estaban haciendo. Y en mi adolescencia, entonces, yo decía, bueno, me sentía como que esto no tiene salida, así que yo me voy a concentrar en los estudios. Y me volví que todo era estudio y quería ser como el súper estudiante y sacar las mejores notas, porque yo sentía que si me concentraba en eso, tal vez si había algo mal en mí, eso lo iba a A como compensar. iba a hacer que a compensar, sí. Entonces me acuerdo que, bueno, yo creciendo tuve que aprender a negociar con la ropa. Le decía a mi mamá, bueno, yo no quiero esa falda, yo no quiero esos zapatos, yo quiero tal pantalón de la sección de niños. Entonces mi mamá como que no. Y yo tuve que como aprender a negociar con ella para que al final, ok, un pantalón neutro, color khaki, color beige, ni rosado ni azul, ya. Entonces siempre tenía que encontrar la manera de poder encontrar un punto donde me sintiera un poco mejor, pero mi mamá siempre trataba de corregirme, ya no tenía la información. Cuando veo que en la adolescencia mis amigas todas tienen novio, me miraban a mí como que, ¿y tú por qué no tienes novio? Y yo como que, ay, ¿yo por qué no tengo novio? Entonces empezaba uno a cuestionarse, como algo está malo, algo está raro en mí. Bueno, la cuestión es que ya salgo del closet a los 18 años, pero ya yo tenía un plan. O sea, yo no le dije a mi mamá, soy gay, me gustan las mujeres, no. Yo me gradué de secundaria y yo dije, yo me voy de la casa antes de que a mí me echen. Yo me voy de la casa, yo me voy a trabajar, voy a tener allá una novia. Yo vivía en Estados Unidos, regresé a Panamá, tuve mi primera novia aquí en Panamá y cuando yo dije, pues no le quiero decir a mi mamá una cosa y luego le voy a decir, ay, no, no era así. Tuve mi primera novia, fui de vuelta a Estados Unidos y le dije, bueno, mamá, me gustan las mujeres. Y eso fue la primera vez que salí del closet. Y en ese camino de autodescubrimiento, bueno, me pusieron en la cajita como si yo era una persona lesbiana. Y en ese tiempo mi mamá era como que, bueno, esa es una etapa, se te va a quitar. Y bueno, ella pasó como su proceso de qué hice mal, en qué me equivoqué, la culpa debe ser mía, qué van a decir tus abuelos, qué van a decir tus tíos, van a decir que yo te traje a Estados Unidos y por eso ahora eres LGBT. Y yo me acuerdo que yo le dije, bueno, si no quieres saber de mí, no hay problema. Ya yo averigué el pasaje, yo me puedo ir de vuelta y no saber más nada de mí. Y era como que yo me sentía como que no, yo no voy a dejar que nadie me eche de mi casa. Yo me fui, yo voy a trabajar, yo voy a estudiar, yo voy a salir adelante y le voy a mostrar a mi mamá, a mi papá y a toda mi familia que no importa si yo soy LGBTQ más o lo que sea, yo puedo ser un ser humano que puede salir adelante. Y ahí me puse, y bueno, la cuestión es que después con el tiempo, en mi proceso de autodescubrimiento, me doy cuenta de que, ok, esto va más allá de que me gustan las mujeres. O sea, ¿quién soy yo? ¿Por qué? O sea, yo veía videos y leía cosas y era como que, ¿por qué me pongo tres abrigos? O sea, aquí nadie se pone tres abrigos, Pau. O sea, ¿por qué? Entonces, en todo eso, pues después más adelante, bueno, mi mamá ya se dio cuenta que esto no era pasajero. Entonces, ya con el tiempo mi mamá tiene más información y mi mamá empieza la primera organización del grupo de papás y mamás por la diversidad en Panamá, para que otros Caray. papás a sus hijos. Wow. Entonces, ya que ya estaba como, ok, acepto que eres una persona LGBT, te quiero acompañar. Entonces yo decía, perfecto, vamos a buscar más información. Fuimos a las convenciones de familias por diversidad en otros países y hubo una de las convenciones que el tema más fuerte era el tema de personas trans. Y cuando ella escucha toda la información de cómo es que cuando la persona es en su infancia, en su adolescencia, ella me mira y dice, espérate, están hablando de ti, tú hacías todo eso. Y me mira, tú eres un chico trans. Y yo me puse a llorar y le dije, sí. Y yo tenía nervio, porque mi mamá era como que me apoyaba hasta cierto punto, ¿no? Y yo Oh, o decía, sea, tu mamá fue el catalizador de- del proceso, fue la piedrita. Wow. entonces yo le dije sí, y era como que yo tenía nervios, o sea, yo decía, me acepta hasta aquí, pero más de ahí no sé si me va a aceptar. Y bueno, en todo ese proceso,
o sea, yo nunca hubiese imaginado de que mi mamá, de no tener información, de decirme que era un pasajero, iba a pasar a ser una mamá que decía, ¿tú sabes qué? Aquí estoy, yo te amo y yo quiero que tú sepas que tú no estás solo y te voy a acompañar. Se montaba en las tarimas a hablar en las marchas del orgullo, y bueno, la relación con mi mamá, de hecho, se fortaleció muchísimo más al punto de que mi mamá es mi mejor amiga y sí, y yo sé que eso no es la realidad de muchas personas trans, entonces desde partiendo desde ese punto, yo todos los días intento ver cómo podemos apoyar a más personas a que tengan una mejor relación mamá con sus hijos. Mi mamá trabaja en el grupo de papás por la diversidad y ahora hay muchas mamás y papás y yo estoy en el grupo de hombres trans Panamá que trabajamos el tema de chicos trans y transmasculinidades. Entonces, que la lucha fue difícil, sí. Que la lucha no fue de la noche a la mañana, no, no fue de la noche a la mañana. Y yo tengo 37 años ahora y esto empezó desde los 18 años, cuando, bueno, ya entiendo un poco qué me está pasando y lo pongo en palabras de alguna manera, pero todavía me faltaba información y fue a través de aprender yo y que mi mamá tuviese la apertura de también aprender, de construir sus prejuicios, de construir sus miedos y decir vamos de la mano en este camino y cuenta conmigo. Pero yo me quiero ir un poquito más para atrás. Este, a justamente lo que dijiste. Yo desde pequeño, yo sabía que no era una niña, yo sabía que era un niño. O sea, estamos hablando que esto viene desde que eres pequeño, o sea, no es, porque muchas veces cuestionamos mucho cuando eres chico, lo que puedes decir, ¿no? Y te dicen los papás, ay, es que está chiquito, ¿no? Ya que crezca, ya que entienda, ¿no? O, por ejemplo, ahora que está muy, ahora en boga lo de las infancias trans, ¿no? No, ¿cómo crees? O sea, están chicos, ni siquiera saben qué onda, les falta criterio, no sé qué, o sea, ellos no entienden. Pero bueno, o sea, aunando lo que tú dices, vamos a hacer un ejemplo muy simple, una broma local que tenemos entre Víctor y yo, que él es la chica, la señorita que yo no soy y yo soy el vato que él no es. O sea, yo desde muy chica toda la vida supe que soy mujer, pero que soy bastante tomboy. Toda la vida lo he sabido. Entonces, sí, también tuve esa etapa donde, bueno, pues es una temporada, bla, 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 quieres ser parte del grupo, lo que sea. Y, bueno, no sé, creo que sí estoy de acuerdo en esta situación de siempre lo sabemos, pero cómo nos gusta meterle a los niños el rollo de no, no, tú no lo sabes, tú no estás consciente, no, es una etapa, no sabes ni qué está pasando, no estamos acostumbrados a oírnos, ¿no? A oírlos y a oírnos, yo digo. Sí, Yo claro, me- yo creo que muchas veces los papás tienen mucho miedo del mundo que va a enfrentar a sus hijos allá afuera. Yo como persona trans, Claro. o sea, en el momento que yo me identifico como hombre trans y digo, oh, esto es lo que soy, tengo que tomar una decisión de qué voy a hacer con eso. Hago una transición porque como que la gente piensa que uno se levanta el día de la noche a la mañana, es que ayer era ella, yo quiero ser él. Y No, no, pero yo estoy dispuesto a enfrentar esa discriminación y luchar porque no exista discriminación por ser una persona trans y estoy dispuesto a hacerlo para que otras personas tengan una mejor calidad de vida de la que yo tuve y mejores oportunidades de las que yo tuve. hago mucho hincapié en esta parte porque creo que no tenemos que invalidar lo que te dicen tus hijos. O sea, yo creo que no tienes que invalidar, al contrario, tienes que ponerles mucha atención y apoyar en ese caso, ¿no? O sea, como apoyar en ese sentido de, ¿sabes qué? Ellos están pasando por esto, creen esto, me están diciendo esto. Hay que ponerles atención. Y no porque sea algo malo, sino porque tienes que dar un no. acompañamiento, tienes que darles amor, tienes que darles respaldo, tienes que darles ese apoyo que necesitan en ese momento, ¿no? Por ejemplo, yo tengo muy marcado el caso de la cantante Karina, ¿no? Con su hija que empezaron a decir que, me acuerdo en esos, bueno, estamos hablando es como, no sé, unos 7, 10 años, que tocaban el tema y todo el mundo era, ¿cómo? Si es una, creo que una niña, ¿no? Es un niño trans ahorita. Y era como, ¿cómo crees? Y cómo si está muy pequeña y esto, y era como, o sea, fue el ejemplo más grande de amor, como el tuyo,
de que una madre te apoya y te dice, no, yo te apoyo, yo te respaldo, ¿no? Y creo que en este sentido, en tu caso, por ejemplo, ¿cómo fue pues enfrentarte a tus amigos, a tu familia? Porque creo que también son otros elementos, digo, tu mamá y tu papá son como los importantes, pero finalmente luego vienen los cadillos familiares y son como, ¿cómo fue enfrentarte a tus amigos y a tu familia? Pero no fue fácil. Mira, yo siento que mi activismo empezó en el hogar, ¿no? Con mi mamá, con mi papá, luego mi hermana. Mi hermana me dejó de hablar como por 2 años. No quería que yo estuviera en su vida, que no fuera a su boda, que yo le avergonzaba, bla, bla, bla. Pero al final del día yo soy una persona muy persistente y entonces yo decía, ok, está bien, yo te voy a escribir todas las semanas, en ese tiempo por correo Hotmail, yo te voy a escribir todas las semanas y te voy a decir, aquí estoy yo, el día que te falle tu novio, tu pareja, lo que sea, ahí voy a estar yo, ¿sí? Y yo siempre me mantuve constante en demostrarle a mi familia que más allá de una letra, yo soy un ser humano que amo a mi familia y les respeto y simplemente me gustaría el respeto de vuelta. Que hoy en día no me aceptan en mi familia todos mis tíos o mis tías. Ok, bueno, está bien que no sean parte de mi vida. Para mí es importante mi familia más cercana, mi mamá, mi papá y mi hermana. Hoy en día me acompañan en todos estos procesos, tengo una buena relación con todos ellos y es como que eso me da fuerza para poder seguir adelante. Si tengo a mi mamá y mi papá de mi lado, yo puedo enfrentar el mundo, ¿no? Así me siento, eso me da fuerza para seguir adelante. Tal vez mi vida no fuese igual si no hubiera tenido ese apoyo. Y por eso es que trato de buscar maneras de apoyar a otras personas que no tienen ese apoyo, que se den cuenta que, ok, puede que tu mamá y tu papá no te apoyen, pero en mí tienes una familia, no tiene que ser de sangre, y aquí voy a estar en lo que pueda apoyar. Y creo que es obvio, lo estás diciendo, pero sí lo quiero remarcar mucho, porque creo que muchos progenitores, digo progenitores para no decir papás, sin entrar al heteropatriarcado de llamar papá a la mamá también y demás, los progenitores, que de hecho debería decir les progenitores, no lo entienden y y como que no lo magnifican, pues no ven. ¿Qué tan importante fue en tu caso el apoyo de tu familia, de tu papá, tu mamá, tu hermano? Y para mí fue muy importante este apoyo, pero yo estaba determinado a que con el apoyo de ellos o sin el apoyo yo iba a seguir adelante, para demostrarme a mí mismo y demostrarle a ellos que podía salir adelante. Y yo soy de pensar que el apoyo de la familia le da a uno fuerzas, ¿no? Y, por ejemplo, mi abuela, que tiene 92 años, es una persona que pues tenía mucho prejuicio, pero mi abuela desde el día uno fue, ay, claro, mi nieto, yo te amo y te adoro, no hay problema. Y me apoya hasta el sol de hoy. Y yo sé que para ella tal vez hubiera sido más complicado, pero para mi sorpresa, ella me decía, ¿y quién soy yo para juzgarte a ti? No, yo no soy quien para juzgarte. Si tú eres un nieto que me demuestra amor, que siempre está tratando de unir a la familia, que siempre está tratando de que hagamos cosas juntos, eso no cambia nada, tú sigue siendo mi Pau para siempre, ¿no? Entonces, eh, es muy bonito tener este apoyo porque eso, como dije antes, me da la fuerza para seguir adelante y enfrentar todo eso que está allá afuera de discriminación, porque todos los días, de alguna manera u otra, enfrento discriminación, pero todos los días sé que al aceptarme como el hombre trans que soy, estoy pensando en mí, porque si el día de mañana yo me moría, había pensado en todo el mundo, en complacer a todo el mundo menos a mí. Entonces era como, ¿cómo voy a pensar en todos los demás? Estoy siendo egoísta si no pienso en mí. A veces creo que las abuelas son más progresistas y más de mente abierta que sus propios hijos y que sus propios padres, ¿no? Creo que las abuelas son como que más adelantadas a su época y eso es increíble. Y te voy a hacer una pregunta y te la hago como abogado del diablo. Siempre hago preguntas de abogado del diablo porque son preguntas que bueno, son comentarios que la gente hace y que finalmente creo que es importante aclararlo, pues finalmente con la fuente, con las personas, pues. ¿Cómo fue este proceso de transición? La transición química en tu caso. ¿Cómo fue esa transición? Porque, por ejemplo, luego es como que, ay, no, es que es mujer, imagínate que se quitan los pechos y luego las mujeres con cáncer que quisieran sus pechos y estas vienen y se los quitan y no sé qué. Lo escucho los comentarios y digo, son ¿Cuándo temas, has escuchado eso, Dios mío esos de mi vida? son temas independientes
O sea, son ¿Qué tiene temas que ver? diferentes. Exacto, ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? Efectivamente, ¿no? Entonces, en este caso, ¿cómo fue a nivel, como tú, este proceso de transición química, todo lo que hiciste, todo lo que pasó, y cómo fue hacia afuera la transición social? O sea, ¿cómo fue, cómo te empezaron a ver, desde el momento uno dijeron, bye contigo? O sea, ¿cómo fue esta transición? Reitero, en la parte personal tuya hacia adentro, la parte médica y la transición hacia afuera con la sociedad. Y bueno, desde que yo cumplí 18 y salí del closet la primera vez, ya yo tenía una expresión de género masculino. Entonces ya, como yo quería trabajar para comprarme mi propia ropa y que mi mamá no me dijera que me tenía que poner y que no. Entonces yo tenía una expresión muy masculino. Entonces tampoco fue que de la noche a la mañana yo aparecí, ay, se vistió ayer de mujer y hoy de hombre. Claro, Ojo, hay personas que puede ser que pasa eso, porque puede ser que para encajar en el mundo tienen que vestirse como la sociedad quiere que te vistas y entonces la transición puede que sí sea de esta manera más abrupta. Pero en mi caso fue muy, a ver, yo desde los 18 eh, no usaba mucha gorra, tenía mi expresión masculino, y ropa de hombre, y luego cuando ya me acepto como hombre trans, que digo, ok, voy a hacer una transición, voy a empezar en hormonas y todo lo demás, yo digo, si yo voy a hacer esto, yo lo quiero hacer de una manera responsable. Yo no voy a inventar ni hacerme algo que me va a hacer más daño, yo quiero sentirme bien, no es para sentirme peor. Entonces aquí en Panamá yo empecé a buscar a ver qué endocrino, qué psicólogo, y para mi sorpresa, yo llamaba a los endocrinos privado, público, el que sea, y era, oh, soy un hombre trans, quiero hacer mi proceso de transición. Hombre trans, ¿qué es eso? Y me tiraban el teléfono. Yo tuve que empezar mi transición en Colombia. Yo viajaba de Panamá a Colombia para poder ver a un médico que me acompañara en mi proceso. Entonces yo tuve que ver cómo hacía, porque, o sea, viajar, yo no puedo viajar todos los días al doctor, eso es muy caro. Entonces yo lo que hice fue buscar cómo conectar los doctores de allá con los doctores de aquí. Y yo siempre llegaba a la cita médica con los libritos, los folletos de lo que es la salud trans a nivel internacional. Y era como, me toca no solamente que me atienda, sino que tengo que darle el taller. Tengo que enseñarle para que me acompañe y de una manera que no se ofenda. claro. Entonces era como complicado, pero así fue que pude empezar con una endocrinóloga aquí en Panamá que atendía a mujeres trans y yo le dije, bueno, si atiende mujeres trans, yo soy un hombre trans. Aquí está el contacto de la doctora en Colombia, no veo por qué no me puede atender y ya traje todos los resultados de los exámenes, porque yo también no quería, bueno, una cita para que me diga, "Ah, bueno, hasta estos exámenes y otra cita me cobra de nuevo y no, yo llevaba todos los resultados ya en la primera cita. Entonces yo les decía, este es el paso uno, dos y tres en Colombia. En Costa Rica siguen este otro protocolo y así. Entonces era como que quería hacer la transición rápida, quería ver los resultados rápido, pero a la vez quería no poner mi vida en riesgo, ¿no? Entonces yo acudí a psicólogos, no para que me comprobaran si yo era un hombre trans o no, sino para que me acompañaran en todo lo que iba a ser esta transición, que es un cambio fuerte en la vida y yo sentía que necesitaba estar estable emocionalmente para poder enfrentar la manera en que la gente me iba a percibir, si me iban a mirar mal al final del día siento que logré el acompañamiento de psicólogo, psiquiatra, endocrino y luego más adelante pues fui a Estados Unidos a hacerme una mastectomía y eso sí, nada de esto lo cubre el Estado en Panamá ahora mismo. Eh, no, de hecho los endocrinos ahora sí. Pero en el momento que yo empecé, nada lo cubrían en salud pública y yo tuve que pagar todo en mi bolsillo. Entonces, desde muy temprana edad me dije, voy a trabajar, trabajar. Yo tengo tres trabajos más el activismo. Entonces, es como poder pagar todo esto de mi propio bolsillo, tiene un costo. Entonces, no fue fácil, pero lo pude hacer de la manera más responsable para no poner mi vida en riesgo. Y a lo exterior, la familia, pues sí, han habido familiares que no me quieren hablar, no quieren saber de mí, pero eso es el tema de esas personas. Desde mi lado, lo que nace en mí es amor y eso es lo que yo doy a donde voy. Y el que no le guste, bueno, que mire para otro lado, pero ese soy yo, cada cual da lo que tiene en su corazón. Claro. María, Espérame, lo estoy procesando porque qué barbaridad. Dios mío, nunca en la vida me vuelvo a quejar de nada, disculpen. Este,
A ver, independientemente de que sigamos que queremos escuchar la experiencia de Nico, cómo ha sido, tengo una pregunta que quiero que sea para los dos, cada quien en su espacio. Seguridad. ¿Cómo navegamos este tema, no? O sea, hoy en día siempre ha habido violencia contra la comunidad, pero hoy en día, gracias a las redes, todo está abierto y ya muy pocas cosas se mantienen pues, tapadas, ¿no? O pretendemos que no existen. Ya todo es como muy abierto para bien y para mal. ¿Cómo manejamos este tema de la seguridad, de cómo ser una persona trans de una manera segura? Lo digo porque creo que mucha gente de la comunidad y particularmente las personas trans sufren mucho de eh, una especie de, aparte de la persecución y la discriminación, una especie de fetichismo en la peor manera posible, ¿no? O sea, es una de las partes de la comunidad que más son proclives a un tipo de fetiche agresivo, fetiche abusivo, fetiche que puede generar todavía más daño y más consecuencias a largo plazo. ¿Cómo manejamos, cómo navegamos esta transición y formar parte de esto cuidándonos? Hijo, adelante. Bueno, no hay en sí una manera segura de ser una persona trans, la verdad. Eh, Más que todo porque una vez que tú empieces tu transición, eres vulnerable a muchas cosas, a discriminación, a violencia verbal, física. Bueno, no hay una manera segura para hacer una transición en sí. Lo más ideal que no le pasa a muchos chiques es estar en un confort de apoyo familiar, ¿verdad? Que pueda darte esa seguridad, ya sea con familia, amigos, pareja que te apoye, porque decirte aquí que hay una manera segura, claro, sería que tú hagas todo acompañado de un médico, de un endocrino, de salud mental, que para mí es el paso número uno. Antes de transicionar, debes ir a buscar un profesional de la salud mental, ¿verdad? Porque hacer este tipo de decisiones que son cambios grandes en tu vida, hacerlo sin un acompañamiento de ningún médico es un poquito, por así decirlo, arriesgado porque primero tienes que autodescubrirte, primero tienes que explorarte como persona y después, entonces, si quieres hacer tu transición, si has pasado este proceso de descubrición y de acompañamiento con un psicológico, con apoyo de la familia, con un confort que tengas, ya sea si no es de tu familia, de médicos, puedes hacer esto de manera segura, em, que no vaya a perjudicar tu salud y tampoco tu estado emocional, por así decirlo. Y definitivamente, bueno, como dice Nico, o sea, en el contexto de los países donde vivimos, eh, las personas LGBT no es que estamos 100% a salvo de todos estos violencias que podemos enfrentar a diario, de una u otra manera, ya sea en el entorno familiar mismo o afuera, ¿no? Entonces, para mí la mejor manera de enfrentar todo eso y tener un poquito de seguridad en el camino es conocer nuestros derechos para poder defenderlos. Porque, por ejemplo, una de las violencias más grandes que enfrentamos las personas trans es ante, por ejemplo, un policía, ¿no? Que te detiene y te cuestiona y puede abusar de su autoridad, pero al momento que uno se sabe cuáles son los derechos que uno tiene, qué dice la constitución política del país, uno puede hablar con propiedad, con base y fundamento y defenderlo, ¿no? Entonces,
Por ejemplo, en el grupo de Hombres Trans Panamá, brindamos ese acompañamiento a las personas que cuando tienen alguna situación se pueden apoyar en el resto del grupo y podemos, con nuestros contactos de emergencia, si necesitamos un abogado aliado, si necesitamos a alguien en la Defensoría del Pueblo, podemos apoyarnos y que tengan a la mano toda la información. Casualmente ayer me escribió un chico en el grupo que tenía que hacer algo en la universidad y tenía un poco de nervio, que el profesor era un profesor mayor y que dijo que los niños se vestían de niño y las niñas de niña y que nadie inventara otra cosa. Y me dice, ¿qué hago? Y le digo, a ver, te voy a mandar por el WhatsApp todas las leyes para que te puedas defender con base y fundamento y con respeto tú le explicas si hay alguna situación. Oye, esta mañana me dice, gracias, Pau. Yo le leí todo eso y no hubo problema. Pero claro, uno no sabe cuándo la persona no le importa lo que tú estés diciendo y te va a atacar. En ese caso, en nuestros países, a veces dudamos del sistema de la justicia y la gente dice, para qué voy a poner una denuncia si no va a pasar nada? ¿No? Pero sí pueden pasar cosas. De hecho, en Panamá vivimos durante la pandemia, fuimos el único país que tuvo las medidas binarias, que ciertos días salían las mujeres, ciertos días salían los hombres. Y las personas trans nos quedamos por fuera, porque ¿qué pasa? Nuestro documento no refleja quién somos. Entonces, el día que íbamos a entrar al supermercado a comprar comida, que es un derecho fundamental, era como que no puedes entrar porque tu cédula dice F y tú luces L. Y tú ibas al día siguiente. No, no puedes entrar. Porque tu cédula dice F, tú luces L y hoy es Día de Mujeres. Y era como que no podías entrar ningún día. Entonces es complicado, pero nosotros desde la organización documentamos 45 casos de discriminación. Le dijimos a las personas que sufrieron discriminación que nos dijeran dónde fue, quién fue, a qué hora fue, y que pudieran tomar todo lo que pudieran de apuntes y demás, y lo elevamos a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a organizaciones internacionales, lo sacamos en todos los medios a nivel internacional, y así fue que pudimos entonces, como quien dice, visibilizar de que era importante que el Estado nos reconociera. Y la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió un aviso al Estado panameño diciendo que tenían que respetar los derechos de las personas trans. Y yo creo que Es sí, no es increíble. segura la vida para las personas trans, pero podemos buscar herramientas que nos ayuden a defendernos. Es la primera vez en mi vida que oigo que había días para hombres y días para mujeres. Eso suena como a historia de 1600, ¿no? No, me remontó a Hitler, ¿sabes? El Sí, o holocausto. sea, o también uno de esos, ya sabes, tiranías de solamente sales los martes a que te dé el aire porque pues es Qué el decreto. impresionante. Qué Qué terrible, impresionante. qué Nico, miedo. vamos contigo, Nico. Has estado muy callado. Vamos contigo, Nico. ¿Cómo fue tu proceso? Lo mismo. ¿Cómo te diste cuenta? ¿Cómo la llevaste con tu familia? ¿Cómo saliste del closet? ¿A qué te enfrentaste? En el próximo episodio. Yo sabía que me gustaban las mujeres, siempre me han gustado las mujeres, pero no encontraba ese momento de mi vida de decir, vean que yo soy una mujer, me veo como una mujer, en serio. Complicado también porque yo era muy unido a ella y a mi otra hermana que es pastora. Y entonces ella también era como que, no, yo te voy a ayudar a que tú cambies, yo te lo prometo. Entonces, como yo la amaba tanto, le di la opción de que me llevara a la iglesia y todo esto, porque hay algo en ti que es como que diferente, que yo creo que tienes que descubrirte, que yo creo que tal vez sí eres un hombre, pero yo decía, no, yo soy una persona no binaria, además no creo que sea un hombre porque yo soy muy femenino, no creo, no encajo en ese estereotipo, ¿verdad? A diferencia de Pau, creo que, como él dice, él creó como un espacio un poco más seguro para las personas que hemos transicionado ahora, porque claro, a él de repente le costó años cambiar su nombre, y por esa lucha es que a mí me costó 1 mes o 2 meses cambiarme mi nombre. Siempre hay oportunidad para crecer, para aprender. Yo creo que las personas aliadas son como personas que pueden ayudarnos a alzar la voz
No importa si solamente te queda una o dos personas en tu vida. Esas son las personas que van a estar contigo hasta el día de que tú literalmente hagas, por así decirlo, tu muerte, digo yo, ¿no? A no ser que otras cosas lo separen, pero si esa persona me aceptó ya con mis cambios, con esta nueva persona que soy, es porque esa persona merecía estar ahí. Las personas que ya no están, bueno, ya no están. Ya no, es como, gracias. Gracias por acompañarme en este episodio. La próxima semana termina esta gran conversación y también nuestro especial del Pride. Si te gustó el episodio, no olvides calificarlo y compartirlo. De esta forma nos ayudas a magnificar el mensaje.